Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, estoy un poco hablando sin subwoofer. Sí, la gripe. Se nota un poco fañoso. Sí, esa es una de las... Una característica única en República Dominicana. Fañoso, sí, que está al lado del sereno y el salitre, como fenómeno meteorológico único. Resplandor. Sí. Un aire, un viento. Sí, un viento. Sí, el sereno es algo también. El sereno, sí. Terrible. Sí. Bueno, Eliseo, tenemos muchas personas que ya están en sintonía en nuestro canal de YouTube. Y que para nuestra sorpresa y alegría ya están esperando, como dice Vladimir Agramonte, esperando nuestro programa favorito. Bueno, pero qué bueno. Y Emilio Ernesto Firpo, que siempre está con nosotros. Así es, hermano Firpo. Vía, Beatriz Bedoya y muchos otros que se irán agregando a la lista. Fijo ahí, saludos para todos ellos y gracias por estar conectados y esperamos que cuando arranquemos con el paneo, pues interactúen por ahí, pregunten a quienes no se han suscrito, aprovecho la oportunidad para exhortarlos a que se suscriban. Y esto es un canal que tratamos de que sea interactivo, que ustedes comenten y participen en los debates, no solamente durante el programa, sino a lo largo de la semana, sí. Cuando vayan viendo el contenido, pues ahí pueden ir opinando y nosotros, a la medida de lo posible, vamos a tratar de irles respondiendo. Así es. Bueno, vamos a comentar un poco sobre la guerra de Ucrania, dar una especie de update, una especie de... Y hace días que no hablamos de eso, sí. Tenemos que hablar siempre de ese acontecimiento que está marcando y que está relacionado a muchos otros. De los 5 años del programa tenemos 3 hablando de eso. Completamente, desde aquel febrero 2022, ¿verdad? Que ha sido un importante hito. ¿Tú recuerdas que cuando hicimos un programa, que yo creo que yo estaba fuera del país, sí, y que cuando estaban moviendo las tropas a principios de febrero, lo hicimos... Claro, ahí estaba todo el mundo preguntándose si se iba a dar o no. Bueno, pues en esta ocasión, las negociaciones que habían estado un tanto avanzadas, casi con la seguridad de que íbamos a llegar a una negociación de alto al fuego, pues se han estancado. Se han estancado precisamente por condiciones exógenas a la misma guerra. Es decir, lo que se está negociando no es solamente los territorios de Ucrania, sino muchas otras condiciones y muchos otros aspectos que son los que han influenciado, sobre todo el aspecto del cambio en el orden mundial, es decir, exacto, el orden mundial ha cambiado y por tanto las potencias mundiales quieren hacer el mayor provecho de ese cambio. Es decir, las fichas se han levantado y todo el mundo quiere caer en una posición, que le toque un pedazo, que le toque la mejor posición para quedar mejor posición para el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle. Habíamos hablado de las tierras raras, de esos minerales tan preciados en el día de hoy, pero resulta que esas tierras raras, esa negociación entre Estados Unidos y Ucrania, bilateral entre Ucrania, sin tomar en cuenta a Rusia, no podían darse porque precisamente esas tierras raras están del lado ocupado de Rusia. Es decir, en el Donbass es que están los minerales, los yacimientos minerales, y tú no puedes negociar algo que no está en tu poder. Claro, Luis, pero que hace 3 semanas, cuando se habló de los minerales aquí, dijimos, tú y yo, que más del 40% de los recursos de las reservas minerales probadas que hay, no las potenciales, no, las que hay comprobadas y en explotación,
más del 40% están en el Donbass y la región que está ocupada por Rusia. Y entonces hacer una negociación sin tomar en cuenta a Rusia es imposible. Y lo otro es que las estimaciones que hay en el otro 60% son de la era soviética. Sí. ¿Entiendes? Sí, o sea, eso hay que estudiarlo, a ver si hay. A ver, sobre todo. A ver si hay. Entonces, la que se sabe que hay, la tienen los rusos ahora mismo. Así es. Hay algunos otros elementos de negociación que entiendo que por el momento no se va a llegar a ninguna meta, ningún destino. Por ejemplo, uno interesante es que Zelensky no, y así lo reclama Rusia, no es un interlocutor válido ni auténtico, porque a pesar de que es presidente de Ucrania, según la constitución de Ucrania, debió haberse celebrado elecciones, que por la guerra no se celebra, no se celebró, pero según la constitución, cuando se produce este tipo de problemas que no se puede realizar una elección, el poder pasa al poder legislativo, a la asamblea. Sí. Y entonces el presidente de la asamblea es el que debía obtener el poder desde hace algunos años, un par de años, creo que se venció el término del periodo presidencial, pero eso no se ha producido. Y los aliados, Occidente completo, le ha dado el apoyo a Zelensky, es mucho mejor, mucho más fácil de manejarse con él. Sí, claro. Más débil. Más débil y más dependiente que la mezcla de partidos y de oposición que hay en el poder legislativo. Pero Rusia ha estado demandando que se cumpla la Constitución, que se elija un nuevo representante para que forme parte de esas negociaciones, y eso se ha empantanado ahí. Yo creo que ahí lo importante es señalar ese artículo interesante que salió en el New York Times, que es la historia secreta de la guerra de Ucrania. Muy buen artículo. Adam Emtus es un periodista canadiense que ha pasado por muchos medios, el New Yorker, el Washington Post, muchos otros medios donde ha trabajado, tiene muchísima experiencia y está especializado en esos temas de guerra, de inteligencia, de contrainteligencia, militares. Es un experto en eso y dice que tiene el mismo artículo. Yo invito a que lo busquen, porque es muy interesante y señala cosas que nosotros hemos dicho en este programa. Se lo oye paneo semanal. Exacto. Sí. El general Zabroski, el famoso general Zabroski que mencionamos mucho aquí, que el jefe de las fuerzas en Ucrania es un personaje protagonista en ese artículo, donde se habla y se explica y ahora se entiende cómo es que Ucrania ha podido sobrevivir a ese ataque teniendo una fuerza militar muy inferior a la de Rusia. ¿Cómo es que ha llegado a contener durante todos estos años a ese poder, a esa maquinaria militar cada vez más demostrada? Pues no solamente la maquinaria militar y los armamentos, es la industria militar que sostiene esta guerra en Rusia. Así es una economía totalmente que estaba ya en modo guerra hace tiempo. Exacto. Con todas las sanciones que le han puesto, con todas las restricciones, pero sigue funcionando. Sigue funcionando. Es más, la economía norteamericana ha demostrado ser más vulnerable que la de Estados Unidos, que la de Rusia. Y vamos a hablar de eso, porque la cadena de suministro y todo es parte de un tema que vamos a hablar en la guerra de tarifas. Los rusos siguen negociando con los Estados Unidos. O sea, Rusia sigue supliéndole combustible nuclear, sigue supliéndole varios bienes estratégicos, así que no se crean que eso está roto totalmente. Así es. El artículo al que hacemos alusión habla de cómo el mismo año de la intervención rusa,
de la entrada de las tropas rusas a territorio ucraniano, ese mismo año ya había un general que estaba prestando ayuda estratégica y logística y de inteligencia al ejército de Ucrania. Hay incluso una historia muy interesante de cómo el general Zabrodsky fue invitado a viajar al cuartel general de la 82, la Brigada 82 de los Estados Unidos en Alemania. El 82nd Airborne, que fue la que vino aquí en el 65. Exactamente. Esa que está apostada en Alemania y que atiende los asuntos de África y del sur, del hemisferio sur, de aquel lado, es donde está el cuartel de general y nada menos que el general Donaway. Donaway es, y todavía permanece ahí, experimentado general, en donde en ese escenario se estableció la ayuda y el soporte militar necesario para que Ucrania pudiera resistir, y todavía lo hace. Fíjense que hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, Donald Trump suspendió esa ayuda, ese soporte, y fue caótico. Un colapso. Colapso. Eso costó el colapso en la región de Kursk. Exactamente. Se perdió esa posición de avanzada que tenía Ucrania por esa cerradura, ese cierre de soporte. Mira, Zaluzny, yo creo que el que más claro ha hablado de eso, el ex comandante de la Fuerza Armada Ucraniana. O sea, tú no ganas una guerra con armas ajenas. Sí. Eso es así. O sea, el que decide lo que se va a hacer, no sé si sigue siendo así, pero son los Estados Unidos. Sí. Y aquí lo hemos explicado antes, qué es lo que se va a atacar, con qué arma, cuáles son los blancos, esto sí, esto no. Son los Estados Unidos. Es así. Así es. Y la parte más importante, en un escenario donde todo se ve, porque el problema que decía Zaluzny en ese artículo era que en esta guerra de ahora, todo se mira, no hay el factor sorpresa, todo se está mirando en un terreno. Claro. Y cuando tú no tienes esos ojos, esos satélites, esos monitores, tú no tienes nada. Entonces, una de las cosas más importantes... Todo está configurado en base a apoyarse a esa tecnología. Exactamente. Entonces, ahí es que está el problema. Ese es el detalle de la guerra de Ucrania y el estado en donde se encuentra ahí. Mientras tanto, la guerra... Bueno, pero también con el tema de Rusia y Estados Unidos, Trump ha intentado dar algún pequeño manotazo en la mesa. Yo estoy aquí, te voy a poner aranceles, de pellizcar a Putin, porque él tiene que también dar una demostración de que verdad, que él tiene poder. Estamos hablando de la personalidad de un hombre de la magnitud de Donald Trump. Quien está en juego es la persona que dijo, yo resuelvo esto en 24 horas. Exactamente. ¿Por qué? Porque los rusos tienen su propia agenda. Y Estados Unidos también tiene una agenda mucho más ambiciosa que la de Ucrania, como tú explicabas al principio. El punto que ha estancado todo, a mi juicio, ha sido el tema iraní. Sí, también. Que es lo que está impidiendo que esa negociación en Ucrania avance. Obviamente, eso Putin le está jugando inteligentemente también, porque eso está permitiendo que a Trump se le revuelve el gallinero con los europeos. Sí. Macron está fuera de control. Completamente. Tratando de recuperar un liderazgo que va a ser muy difícil recuperar. Fíjate que Inglaterra se ha echado a un lado. Sí. Y Macron es que ha asumido el escenario en el discurso beligerante. Bueno, todos los otros líderes se han echado a un lado. Sí, todos los otros. Está en el liderazgo de Macron. Exacto. Con el discurso altisonante. Macron que está dando golpes en la mesa, y ahorita vamos a analizar el caso de Le Pen. De lawfare de Marine Le Pen. Francia está tomando un giro que es un giro muy parecido al que tomó Alemania cuando intentó perseguir judicialmente, bueno, que los medios
lo medio persiguió a la AfD. Sí, lo logran. A la AfD, y también lo que pasó con Ceausescu en Rumania. O sea que todo eso es parte de la misma línea del autoritarismo y de suprimir al adversario. Así es. Entonces, pero volviendo al tema ruso, creo que el punto estanco es Irán. Lo dijimos la semana pasada. Sí. Y que de alguna manera Rusia está protegiendo a Irán o manteniendo las discusiones con Estados Unidos para reservar Irán de un posible ataque norteamericano o un posible escenario de conflicto con Irán. Fíjate que lo ha hecho con los hutíes. Sí, Estados Unidos está bombardeando Yemen para intentar terminar con los hutíes, pero al mismo tiempo, ¿qué está pasando en el mercado petrolero? El petróleo se desplomó. Sí. Se desplomó. Y eso es un golpe económico a Rusia y a Irán. Que son los estados que dependen mucho de su exportación de crudo. Pero ¿dónde estaba, por ejemplo, Netanyahu esta semana? Sí. Netanyahu estaba con su amigo Orbán. Ah, sí, con Orbán. Sí. Y va para Estados Unidos también. Sí. Anunció que va a visitar la Casa Blanca. Sí. Pero por ahí, Orbán él es el amigo de Putin en la Unión Europea. Claro. Fíjate, el aliado. Fíjate cómo se va moviendo. ¿Qué dice Putin esta semana? No, yo invité a Xi Jinping a la celebración del aniversario de la victoria rusa. Sí, en mayo. En mayo. Correcto. Está invitado a Rusia. Sí. Entonces, y muy probablemente creo que Xi Jinping sí va a ir a eso. Sí. A esa invitación. Seguro, le conviene en términos estratégicos. Entonces todas esas fichas no se están moviendo solas. Todo eso es parte de un juego. Sí, o sea, sí. el eje Rusia, China, Irán es una realidad. Sí, es una alianza estratégica que está tratando de lograr muchas condiciones en el mundo, no solamente en una sola línea, muchas. Tú mencionaste que Netanyahu fue a visitar a su amigo Orbán en Hungría, y Hungría renunció a la Corte Penal Internacional para poder recibirlo. Parte de las garantías era renunciar. Tú te fijas cómo el orden internacional ya está por el piso. O sea, sí, ya no hay ningún tipo de respeto, ya es común darle al traste a cualquier estructura multilateral. No, y es una cosa abierta. O sea, completamente. Sin ningún tipo de... Lo mismo que está pasando con la OMC, que no vale 2 centavos. No, ni vale de CAFTA ni nada. O sea, nada. No, tú firmas eso y no vale nada. El orden mundial está cambiando y con ello todas las estructuras que nos han acompañado durante más de 50 o 60 años. Pero para los países grandes. Claro. Porque que intente un país como República Dominicana saltarse Bueno, por el momento no. Bueno, todavía no. Por el momento, así es. Ese es el asunto. Alguien que está demostrando aprovechar, como siempre, de la condición y la situación mundial es China. China está haciendo de nuevo unos ejercicios militares que yo invito a los oyentes a que lo busquen. China está desplegando toda su flota militar naval en Taiwán. Está a tiro de hit, señores, a tiro de hit, porque el escenario mundial no va a poner mucha atención ahí. No tiene cómo, porque tiene demasiadas fichas en el juego para estar mirando lo que va a pasar ahí. Y al único que le parecía interesar era Estados Unidos, y Estados Unidos no está en eso. Está más bien en reforzar su cadena interna de producción, sobre todo los microchips, para no depender de nadie en ese sentido. Los escenarios se están armando, los hechos, los eventos se están armando para que en poco tiempo China dé el salto
y dos ocupe cosas. Taiwán. Dos cosas ahí van a determinar que eso suceda. Número uno, los chips. Tan pronto Estados Unidos tenga la capacidad de adquirir la autonomía. La autonomía en términos de producción de chips, como en materia términos de prima. producción de chips, pero no solamente para el tema militar, sino para su industria. Para la industria completa. Porque parte de toda esta reconfiguración que se está dando, cuando Estados Unidos da el paso de ponerle un arancel de 35% a Taiwán, claro, es porque, te dice todo. Es porque ya ellos están a punto de alcanzar esa autonomía, o es el paso, el empujón final que necesitaban esas empresas taiwanesas para moverse a Estados Unidos. Que ya que es lo que se quiere. Moviendo, que ya se están moviendo porque lo han anunciado. Que es lo que se quiere lograr con eso. Inmediatamente eso se logre y se resuelve el tema de Ucrania, se oficialice la ocupación rusa de Ucrania, se fue Taiwán a China. Sí. ¿Entiendes? Porque ya va a haber primero el precedente, primero no va a haber el obstáculo de índole económico y de seguridad en términos militares, y tampoco va a estar el tema de falta de precedentes en el mundo. Claro. Porque si a Rusia le permitieron, lo logró. Sí. Y con cierto reconocimiento de la comunidad internacional, aunque sea precario, pero reconocimiento, lo otro es pan comido. Sobre todo con la nueva política de Donald Trump de mirar hacia adentro, es claro. Los norteamericanos. ¿Por qué tenemos que estar defendiendo a otro país? Es lo que él ha pregonado todo el tiempo. América primero, América great again. No, y que además nosotros no podemos ver esas sociedades como sociedades homogéneas. Hay una parte importante de la sociedad taiwanesa, y lo hemos dicho aquí muchísimas veces, a propósito de las elecciones, las últimas elecciones que hubo allí. Hay una parte de la sociedad taiwanesa importante, sobre todo los jóvenes, que se sienten chinos. Sí, son chinos. Sí. O sea, porque no es lo mismo un taiwanés, probablemente de 50, 60 años, que vio primero la Guerra Fría, segundo que China era un país atrasado. Sí. Señores, China en los años 70... Es un ejemplo ahora, es un paradigma ahora. China en los años 70 era un país atrasado. Sí, la hambruna de los 60. Era un país atrasado. Y todavía en los 80 ya comenzaban... Guerra cultural fue... Sí. Un país cerrado al resto del mundo. Y eso fue así también durante los 80. Ahora, a partir de los 90, eso comienza a cambiar y llega a donde estamos ahora. Sí. Entonces, un muchacho de 25 años, lo que ha visto es prosperidad. Lo que ha visto es que el que va en ascenso y el que va progresando es China. Y al mismo tiempo ha visto que Taiwán está cada vez más solo en el escenario internacional. Sobre todo diplomáticamente. Claro. Cada vez funciona menos la diplomacia de los dólares. Claro, porque era una diplomacia de chequera, con muchísima corrupción. Los apoyos son comprados, todos. Comprados a gobiernos. Pero imagínate, mira quiénes son los que están, los amigos de Taiwán. Por ejemplo, en Latinoamérica, en el Caribe, por ejemplo, es Haití. Sí. Haití tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, en vez de con China. Por aquí no hay otro. Bueno, no, ningún otro. No, y hubo era cuando aquí... Panamá era el penúltimo, pero se rompió. Panamá, sí, creo que era Panamá. Honduras, una cosa así. Pero nada, o sea, son 2 o 3. Creo que son 14 países a nivel mundial. Sí, o sea, cada vez menos, es la idea. Y el régimen chino, la estructura gubernamental china tiene un control absoluto sobre todos los actores nacionales y tiene un régimen excepcional, un régimen que cualquier potencia mundial quisiera tener sobre sus ciudadanos, un control de cómo se logran las cosas. Tienen el monopolio de la información, el monopolio de la violencia, el monopolio de los medios, el monopolio de la economía, todas
Es un régimen que muchísimas potencias, sobre todo en Europa, quisieran y que ya estamos viendo que quieren ir allá, que ya quieren legislar para tener lo que tiene China ahora. Es que el mundo hacia donde está, las democracias están caminando hacia ese China, modelo. Correcto, porque es un ejemplo, es lo que es el aspiracional. Mira, hay un libro muy bueno de Anne Applebaum, la historiadora, que se llama Autocracia. Sí. Autocracia S.A. Búsquenlo para que ustedes vean. Es que es una corriente mundial. Después del COVID, todo el mundo se acostumbró, vio lo bueno que es gobernar sin controles, en estado de emergencia, con situaciones excepcionales. Ahora sin controles legales, pero con poder. Sí, claro, con poder. Ejercer el poder sin control. Ejercer el poder sin control. Es el término correcto. Exacto. Sí. Porque es lo que ha hecho y sigue haciendo China. Claro. Fíjate que en China, para las plataformas grandes, las grandes plataformas digitales del mundo, en China operan de manera diferente. Tienen que tener una serie el gobierno tiene que tener una serie de seguridades y de controles para poder operar en China. Sí. Todas han cedido. Y todas las empresas. Todas han cedido a eso. Y el modelo empresarial, el modelo chino es, el gobierno chino es socio de toda la empresa. Completamente. Tienen que tener acciones. Por lo menos un 1%. Y oír lo que van a decidir siempre. Un 1% tiene de todo. Así es. Ese es el detalle. Y ya estamos viendo a Europa dirigirse hacia allá. Bueno, Reino Unido ya logró que Apple, para operar en Reino Unido, tuviera que a sus miembros, a sus ciudadanos, el nivel de encriptación de la data que ellos manejan es menor que en otras partes del mundo. O sea, Apple tiene que eliminar el nivel de encriptación para que sus ciudadanos puedan operar en Apple, en iCloud, porque el gobierno tiene que tener el control de eso. Y tú dirías, bueno, pero esos son los dictadores de China. No, pero en Europa también. Claro. En Europa se está discutiendo las puertas traseras de todas esas plataformas por regulación. Es así. Y donde no se discute se hace sin discutirlo. Exacto. Ese es el tema. En Estados Unidos, en Europa se está hablando hoy de las VPNs, de eliminar las VPNs, regular las VPNs para que los ciudadanos no puedan evadir ese control estatal. Y tú dirás, bueno, pero eso era en China, que son autoritarios, dictatoriales. No, en Europa también. No, y tú ves que porque es un concepto, dice el politólogo argentino Daniel Sobato, la eficacia. Eficacia. O sea, aquí no es instituciones, es lo que funciona. Es lo que funcione. Funciona darle un palo, puedo hacerlo. Entonces, eso es así. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vamos a ver, los muchachos están muy animados allí. Tenemos que... Déjame ver. Ellos no están en eso. ¿no? Sí. Están comiendo picadera allá atrás. Vamos tenemos que hacer una pausa. Ahora sí, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Con habilidad, encuentro e interrogatorio.